Frustrando la gracia de Dios. Gracia. Todos sabemos lo que es la gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que hemos sido salvos por gracia? Ahora, ¿gracia qué es? Gracia en la Biblia lo define como un favor inmerecido de Dios. No lo merecíamos, no éramos dignos de esa salvación, no éramos dignos de ese favor de Dios, pero Dios en su misericordia y por su gracia, Él nos concede. Ahora, ¿qué significa realmente gracia? ¿Entiendes realmente lo que estás diciendo cuando usas la palabra gracia? ¿Sabes lo que significa realmente la palabra gracia? ¿Por qué lo digo? Porque es posible esta mañana que algunos no lo sepan. Es posible que algunos no sepan o no entiendan lo que significa la palabra gracia. En este pasaje, si te vas un poquito antes, concretamente al versículo 20 del libro de Gálatas, Pablo hace unas declaraciones, yo creo que son unas de las declaraciones más poderosas que están escritas en la palabra de Dios. Dice así Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, vivir la vida cristiana no significa simplemente que hacemos nuestros mejores esfuerzos. Más bien significa que dejamos a Jesucristo vivir en y a través de nosotros. Por fe. Por la fe dejamos a Cristo que viva en nosotros y a través de nosotros. Y cuando invitamos a Cristo a obrar en nuestras vidas y obedecemos sus mandamientos, nos convertimos en sus representantes, nos convertimos en sus instrumentos de poder y de gloria. Él obra por medio de ti y por medio de mí. Él hace su obra por medio de ti y por medio de mí, por medio de nosotros. Él obra por medio de nosotros para que muchos más puedan ser salvos. ¿Cuántos le entienden esto? Él hace su obra primero en nosotros y luego a través de nosotros para que muchas más personas puedan ser salvos. No nos salva solamente porque estábamos perdidos y está bien, pero el propósito principal es ese, es que Él te va a usar, te va a utilizar para que otros puedan conocerlo a Él. Aleluya. Después Pablo, después de este texto en Gálatas 2:20, hace una declaración, hace una reflexión y que a nosotros nos debe hacer meditar. Y dice en el 21, no desecho la gracia de Dios, no ignoro la gracia de Dios, no frustro lo que hizo en mi vida, porque si por la ley fuese mi salvación, fuese la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? O por demás murió Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana lo que está tratando de traer a nuestra mente el corazón de Pablo? Y la razón de por qué la gracia es tan impresionante es porque está más allá de nuestra comprensión. Nunca nadie podría comprender lo que significa realmente la gracia a menos que lo haya experimentado. A menos que tú y que yo hayamos experimentado la gracia, nunca podremos comprender la importancia, la grandeza de esa misericordia de Dios. Está más allá de nuestra comprensión humana. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No me está escuchando, hermano. No me estás escuchando esta mañana. Mas Dios muestra su amor por nosotros. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que Cristo murió. Siendo aún pecadores, Cristo murió. Tú imagínate, tú padre de familia, madre de familia, que tienes un bebé, un niño pequeño. Imagínate que ahí fuera está el ladrón, el terrorista, el asesino más
más cobarde y más vil que pueda haber. Y alguien te dice, o tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a dar mi niña en la vida de mi niña o la vida de mi niño por la vida de esta persona. Es duro. Todos los que tienen niños lo entienden. Pues eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Esa es la gracia de Dios. Sabiendo que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, el Señor muere en la cruz para declarar que ya no somos culpables de nuestro pecado. Cristo elige perdonarnos, elige salvarnos del castigo de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Eso se llama gracia. Gracia de Dios. Jesús no murió solamente por gente amable, por gente buena. Él no solamente murió por aquellos que hacen buenas obras. Él dio su vida por todos, hasta por los más viles y despreciados personas de la humanidad. Él dio su vida por todos. Y lo hizo debido a eso. Lo hizo por su gracia. Por su gracia y el asombroso amor hacia nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, cuando obedecemos sus mandamientos, Él obra por su gracia. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Para Pablo, retroceder hasta otro punto que no fuese la gracia hubiera sido como volver a la cárcel, como volver al cautiverio, como volver al pecado. Otras traducciones hablan de no inutilizo la gracia de Dios. Otra traducción dice no rechazo la gracia de Dios. Otro dice no hagas nula la gracia de Dios. Diferentes versiones nos explican un poquito mejor lo que Pablo quiso decir. No desecho la gracia de Dios. Ahora, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede desechar la gracia? ¿Se puede rechazar? ¿Se puede inutilizar? ¿Se puede despreciar la gracia de Dios? ¿Tú qué dices? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? ¿Se puede rechazar la gracia? ¿Se puede inutilizar? ¿Se puede hacer nula la gracia de Dios? No se puede. ¿Puedo yo realmente hacer eso? ¿Puedo yo realmente, como persona, como humano limitado, se puede frustrar o anular la gracia del todopoderoso Dios, Rey de la Gloria? ¿Se puede anular? Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él es todopoderoso. Dios es omnipotente. Él es soberano. El salmista dijo, yo sé que nuestro Señor soberano es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Él es el todopoderoso. Ahora, ¿qué te parece que alguien tan pequeño como tú o como yo, qué te pareciera que alguien tan insignificante o tan pequeño como tú o como yo pudiera anular la gracia de Dios? ¿Podemos anular la gracia de Dios? ¿No? Gloria a Dios. Vamos a ver. Primero es necesario entender que, antes de contestar a esta pregunta, ¿podemos nosotros, limitados humanos, anular la gracia de Dios? Antes de contestar a esa pregunta, vamos primero a aclarar que es necesario entender que tenemos libertad para escoger. Hemos sido creados como seres libres, como seres con una voluntad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén, y Él los creó personas morales libres. Él no hizo robots quienes le pudieran servir por una causa o por una programación o por un interés determinado. Él les dio la capacidad y la libertad de elegir. Dios puso ante Adán el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal y le dijo, tú puedes comer de todos los árboles que están en este huerto, excepto, únicamente no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, Dios le dio a Adán una elección. Hemos sido creados como seres morales libres. Adán pudo haber elegido la vida, pero decidió escoger el conocimiento. Y desde ese día hasta hoy,
El hombre acaba sus días con un insaciable apetito de poder, apetito de conocimiento. Cada hombre tiene la misma libertad para escoger. Cada hombre, el Señor le dijo a Josué, Josué dijo al Señor, escojan hoy al pueblo en nombre del Señor. Escojan hoy a quién servir. El hombre tiene la capacidad de escoger. Tú y yo tenemos la capacidad de escoger. Tenemos libertad para escoger. Sea que aceptemos la impresionante gracia de Dios y ser salvados, o sirvamos a los dioses de este mundo, tenemos la capacidad de escoger. Ahora es mi oración esta mañana que antes de que termine esta prédica, antes de que termine esta predicación de hoy, hayas quitado cualquier estorbo que haya en la vida, en tu vida, sobre la gracia de Dios en ti. Le permitas que Él te muestre su maravilloso, impresionante e inmerecido favor. Eso es lo que hace la gracia. Nos da su favor, nos da su impresionante gracia, su impresionante misericordia. Él ha usado su poder y sabiduría para planear una forma por medio de la cual todos podamos ser salvos. No había otra manera, no había otra forma de ser salvos, no había otra fórmula. La única fórmula era la que Dios trajo a través de Cristo en la cruz del Calvario, aceptando el regalo de la gracia y entendiendo y reconociendo el poder que había en Él en la muerte, y en la muerte a través de su resurrección para darnos vida. Esa era la fórmula, hermano. Esa era la fórmula. Entonces, volvemos a preguntar, ¿puede el hombre frustrar la voluntad de Dios? ¿Puede el hombre frustrar la gracia de Dios? La respuesta puede ser difícil. Algunos han dicho sí, otros han dicho no. Pero aunque muchos llegaran a ella rápidamente, a esta respuesta, podemos decir que no es posible frustrar la gracia de Dios. No es posible. La pregunta en todo caso sigue siendo interesante. Así que vamos a formularla otra vez a fin de intentar una respuesta. ¿Puede la voluntad del hombre frustrar los efectos de la maravillosa gracia de Dios? La respuesta es sí. Tú y yo podemos frustrar los efectos de la gracia. Tú y yo somos capaces y podemos frustrar los efectos de la gracia. Me quiero explicar esta mañana cómo frustramos la gracia de Dios. Frustramos la gracia de Dios cuando anulamos la función de la gracia. ¿Cuál es la función o el propósito de la gracia? ¿Cuál es su propósito? Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. El tema de Gálatas es la salvación. La gracia tiene la función de salvarnos, pero cuando anulamos la función de la gracia, podemos distorsionar o podemos anular o podemos frustrar la gracia de Dios. Cuando no entiendo por qué es, cuando no comprendo por qué Dios me ha dado gracia. Entonces, la palabra del Señor es bien clara. Pablo escribe a Tito sobre este tema y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, la gracia de Dios es para salvarnos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. La gracia de Dios es para salvarnos de la culpa de nuestros pecados pasados al ser justificados en Cristo Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestras cargas en Cristo, estamos entendiendo y estamos reconociendo la función de la gracia, el propósito de la gracia. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tremenda declaración. También de Pablo, ahí en Romanos. Entonces, cuando tú y yo quebrantamos la ley de Dios, cuando tú y yo no entendemos el propósito o la función de la gracia, podemos frustrar
el resultado de la gracia. La ley no nos libera. La ley nos enseña lo que somos. La ley nos condena. La ley es la razón por la que sentimos la culpa cuando hacemos algo mal. Pero la gracia nos da libertad. La gracia nos libera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando violamos la ley de Dios, el conocimiento de la ley, el saber que eso está mal, nos libera. Pero la gracia nos justifica. Ahora, la condición de pecado, cualquiera que éste sea, tiene el suficiente poder para condenarte. Solo Dios puede librarte de la condenación. ¿Cómo? A través de la función de la gracia. La gracia, su función o su propósito es enseñarte que eres salvo por ella. Solo tienes que estirar tu mano para cogerla. Solo tienes que estirar tu mano para recibir la gracia salvadora, la gracia de Dios. Es un regalo del Señor, es un regalo de Dios. Un regalo debe de ser gratuito, un regalo no puedes comprarlo. Cuando tú recibes un regalo, tú no das dinero a cambio. No das nada a cambio, no haces nada a cambio. Es un regalo. Y lo que hace la gracia es un regalo. La gracia es un regalo de parte de Dios. Y es un regalo para la humanidad, para todo aquel que cree, para todo aquel que entiende que la función de la gracia es salvarnos. Ahora, si no entendemos eso, estamos anulando, estamos frustrando la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, a la pregunta, ¿se puede frustrar la gracia de Dios? Sí. Cuando no entiendo la función o cuando no entiendo el propósito de la gracia, entonces la puedo frustrar. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Muchas personas intentan servir a Dios a través de las buenas obras. Viven, pero cuando se acuerdan de Dios, entonces quieren hacer algo. Cuando se acuerdan que hay un Dios que vive, que reina, y que está ahí para salvarnos. Entonces, a veces vemos como personas pueden querer ganar una buena relación con Dios solamente a través de lo que hacen. Ellos creen que pueden llegar al cielo, ellos creen que pueden llegar a la salvación eterna con suficientes cosas buenas. Es bueno hacer cosas. Es bueno hacer cosas, pero nunca harás lo suficiente. Nunca harás lo suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Nunca harás bastante, nunca obrarás bastante, nunca darás bastante. Nunca te sacrificarás bastante para satisfacer la justicia de Dios. Nunca lo harás. Solamente cuando tú entiendes y recibes el regalo de la gracia, el regalo de la salvación, es entonces cuando puedes decir: soy salvo en Jesucristo. Cuando tú entiendes ese regalo. La justicia que viene a través de la propia bondad, dice la palabra de Dios que es considerada como trapo sucio, como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Ahora me gustaría preguntarte hoy, antes de seguir, ¿entiendes la función de la gracia? ¿Entiendes el propósito de la gracia? Porque puede ser que exista algún pecado controlando tu vida y que de momento entiendes que eres cristiano, entiendes que eres creyente, pero no estás entendiendo la función de la gracia. ¿Existe algún mal hábito que no has sido capaz de romper? ¿Existe alguna tentación que no has podido resistir? No me contestes. Pero si es así, si esas preguntas, alguna de ellas has contestado sí, estás frustrando la gracia de Dios. Estás frustrando la gracia de Dios en tu vida. Y no queremos frustrar la gracia de Dios. Cuando no entiendo su función, yo puedo frustrar la gracia. La gracia ha venido para mostrarte, para enseñarme, para mostrarme que existe liberación del poder y del dominio del pecado. La gracia ha venido a decirme que sí soy un más que vencedor sobre el pecado. La gracia me dice que yo puedo vivir una vida plena en Cristo Jesús. Me dice que yo soy un más que vencedor en Cristo Jesús. Pero frustras la gracia cuando anulas su función, cuando persistes en vivir en la vieja naturaleza, cuando persistes en seguir haciendo cosas que ya debes dejar de hacer, palabras que debes dejar de decir,
cosas que tienes que dejar de ver. Cuando tú persistes en eso, estás anulando la función de la gracia, estás frustrando la gracia de Dios en tu vida. La gracia se hace funcional a través de la muerte de Cristo. Y Pablo dice que si las cosas que yo destruí, hablando de la vida espiritual, si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Gálatas 2:18. Entonces dice Pablo que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y pudo decirlo de esa manera porque entendía el propósito de la gracia. Entonces frustramos la gracia de Dios cuando anulamos la función de la gracia. Pero también podemos anular la gracia de Dios cuando resistimos el poder de la gracia. Hay poder en la gracia. Hay poder. Jesús enseñó que la autojustificación, que la autovoluntad son los más grandes obstáculos de la gracia. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? ¿Cuál era la justicia de los escribas? Era su propia justicia. Lo que él pensaba de sí mismo, lo que él hablaba con Dios. Señor, tú sabes que soy bueno. Tú sabes, tú me conoces, conoces mi corazón. Autojusticia. Era autojusticia y ejercían por el cumplimiento de la ley, enalteciéndose a sí mismos. Esos son los fariseos de aquel tiempo, por sus buenas obras. Jesús les dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y esto puede sonar extraño para mucha gente, porque Jesús diría que los publicanos y las rameras, lo último de los pecadores, las mujeres de la calle, lo más vil, lo más menospreciado, entrarían al reino antes que los respetables hombres religiosos, antes que los respetables líderes religiosos de aquel tiempo. Porque él sabe que esos hombres solo descansan sobre su propia bondad, solo descansan sobre sus propias obras, a través de su propia justicia, frustran, apartan y anulan la gracia de Dios en sus vidas. Por eso Jesús tuvo que hablarles de esta manera. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? El poder de la gracia es el poder que da al hombre libertad. Dice la Biblia en Lucas 18, que el Señor, contando una parábola del fariseo y el publicano, dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres. Ahí está la autojusticia. Señor, te doy gracias porque él es peor que yo. Hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí. Mírame, ten piedad de mí. Dice que Jesús dice en el versículo 14 que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque entendía que era pecador, entendía que no podía alcanzar salvación por sí mismo. El poder de la gracia. ¿Por qué decimos que otro obstáculo para frustrar la gracia es no entender el poder? Porque el poder de la gracia es el poder de crucificar al viejo hombre. ¿Cuántos han crucificado a su viejo hombre? El poder de la gracia es el poder de crucificar al viejo hombre y resucitar a un nuevo hombre en Cristo Jesús. Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos se acuerdan cuando se bautizaron? Cuando entrabas al agua, ¿qué decía el pastor? Ahí muere tu hombre viejo, ahora se levanta un hombre nuevo. Es una figura, pero es una realidad espiritual. Debería ser una realidad espiritual. Entonces, muchos hombres y mujeres han logrado crucificar al viejo hombre, a la vieja mujer, por el poder de la gracia de Dios. Es el poder de la gracia de Dios.
Los que hemos crucificado al viejo hombre no lo hacemos por mérito propio, no lo hacemos porque somos más, porque seamos más listos ni nada de eso. Lo hacemos porque entendemos el poder de la gracia. Entendemos el poder de la gracia. Hemos logrado crucificar al viejo hombre porque por el poder de la gracia de Dios Él nos ha dado la victoria. Es el poder que está en la gracia de Dios. Pero además de eso, podemos frustrar la gracia de Dios cuando olvidamos la gracia futura. ¿Qué quiere decir, pastor, la gracia futura? Recibimos gracia para salvación, pero hay una gracia esperándonos. Dice, si la justificación llegara por la ley, dice Pablo en el 21, entonces Cristo murió en vano. Si tú eres salvado por algún otro medio, que no sea la gracia, si tú te consideras salvo o te consideras un hijo de Dios por otro medio que no sea la gracia, entonces Dios ha cometido un gran error. Y Dios no comete errores. Es por su gracia que te ha salvado. Dice Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. En el 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante el Señor Jesucristo. Gracia significa favor no merecido. No nos merecemos lo que Dios nos da. Algunos dicen, yo sí, pastor. Bueno, pues yo no. Yo no merezco, pero por su gracia es que lo recibimos, por su gracia. No existe un precio cual tú puedas pagar. No existe nada que tú puedas hacer. No puedes hacer nada para salvarte. No puedes hacer una obra grande para salvarte, ni puedes llevar alimentos a África, ni puedes dar tus limosnas a todo el mundo, ni puedes hacer buenas obras. No puedes hacer nada para salvarte, entiéndelo. Solamente es a través de la gracia. No hay nada que puedas hacer para que puedas ganar o merecer la vida eterna. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, a través de su misericordia, lo ha hecho disponible. Por eso dijo Pablo, no desecho la gracia, no frustro la gracia, no anules la gracia de Dios en tu vida. Se puede anular, ahora podemos responder a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Se puede anular la gracia de Dios? Sí, la podemos anular. Podemos frustrar la gracia de Dios. Podemos desechar, llámalo como quieras. Yo he puesto frustrando la gracia de Dios porque es una palabra muy moderna, muy actual. Pero podemos desechar o podemos ignorar o llámalo como quieras, pero no lo hagas. No anules la gracia, no resistas la gracia, no resistas el obrar de su gracia en tu vida. No permitas que tu voluntad lleve a la obra de Dios, gracia, a un lugar de espera. No permitas que el Señor en su gracia te lleve a un lugar donde tenga que mantenerte como un florero, como una estatua, como alguien que está esperando algo por tu desobediencia, por tu falta de entendimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? La gracia siempre va a obrar a favor nuestro. La gracia siempre va a ir en nuestro camino, en nuestra manera de ir, en nuestra línea. Y no permites que eso pase. El profeta Isaías habla acerca de la nación de Israel cuando frustró la gracia de Dios. Isaías 5:1-4 es una parábola también de una viña, es un cantar. Dice, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado y había plantado vides escogidas, seleccionadas. Edificó en medio de ella una torre y allí hizo también un lagar. Y esperaba a mi amado que esa viña diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña.
¿qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más? Se pregunta el profeta en primera persona y en nombre del Señor. ¿Qué más podía hacer el Señor por su viña sino su gracia infinita? ¿Qué más podía hacer a mi viña y que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, dio uvas silvestres? Las uvas silvestres no se pueden comer. Las uvas silvestres son las uvas aquellas que le llaman, no sé, salvajes o bordes, no sé cómo se llama, pero son uvas que salen pero no se pueden comer. Y dice que él cuidó esa viña, quitó las piedras, la regó, hizo todo lo necesario para que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Eso es la gracia. La gracia es lo que el Señor hizo en esa viña, pero el resultado es la frustración de esa gracia, porque la viña no dio el fruto. Todo lo que se podía haber hecho se hizo. Todo lo que se podía haber hecho fue hecho. Dios planeó la salvación. Dios planeó el camino. Dios hizo posible el perdón de nuestros pecados pasados. Él proveyó el poder a través de la muerte de Cristo para transformarte, para cambiarte en una persona nueva, libre de los efectos del pecado. Él ha planeado y provisto una eternidad donde no habrá más pecado. Él ha planeado una eternidad donde seas feliz, 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 bienaventurado. Y lo ha planeado Él por su gracia. Ahora, ¿qué más puede hacer el Señor? Yo me pregunto, ¿se puede frustrar la gracia de Dios? ¿Tú qué dices? Sí se puede frustrar. Podemos frustrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora hemos tenido un tiempo extraordinario, un tiempo tremendo de poder avanzar y crecer en las cosas del Espíritu. Pero hemos dado uvas silvestres, algunos. Él ha planeado esa salvación. ¿Qué más puede hacer que deba ser hecho? ¿Qué más se puede hacer? Algunos, si yo no entendiera que este mensaje es necesario, yo no lo traería esta mañana. No es un mensaje escogido al azar. No es un mensaje escogido de un libro. Es un mensaje meditado. Es un mensaje orado. Es un mensaje preparado. Porque entiendo que muchos de nosotros hemos dado uvas silvestres, pudiendo haber dado uvas dulces y haber aprovechado la oportunidad que el Señor nos está dando. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Todos los planes, todos los propósitos de Dios son llevados a nada. ¿A causa de qué? A causa de la autosuficiencia. Pensamos que no necesitamos ir tanto a la iglesia. Pensamos que no necesitamos orar tanto. Pensamos que no necesitamos leer la Biblia tanto. Y eso nos ha llevado a muchos de nosotros a frustrar la gracia. Y ahora sí lo digo, siempre digo, no, aquí no hay. No, aquí sí hay. Y algunos no han venido todavía. Porque no creen que sea importante. Mira, te quiero decir algo, amado. Si viniese una persecución, si viniese una pandemia fuerte, o una persecución, la iglesia se queda vacía. Por eso dice el Señor que había de las 10, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Cuántos dicen amén? Si viniera una guerra, una persecución, que puede venir,
tal y como están estas cosas. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ni soy profeta de malos augurios, no, nada de eso, yo no soy profeta. Pero quiere decir que estamos en las manos del Señor. Y ha venido esto, nadie se imaginaba lo que podía venir. Nadie se imaginaba esto que ha pasado hace un año. Nadie creía que podía haber una pandemia a nivel mundial en donde la crisis azotara la economía, azotara la convivencia, tanta cosa que ha hecho daño esta pandemia. Pero ¿sabes qué? Yo predicaba el otro día, la iglesia tiene poder. La iglesia está llamada a ser luz y ser sal en esta tierra. No podemos escondernos. Una luz, dice el Señor, no se puede esconder debajo del almud. Hay que sacarla a un lugar donde se vea, donde esa luz alumbre, para que otros puedan ver, hermano. Y eso es lo que somos. Y en tiempos como estos es una oportunidad que nuestra luz alumbre. Hemos hecho todo lo necesario para mantenernos. Hemos trabajado, hemos orado, hemos buscado a Dios para que nos dé estrategias para mantenernos. Pero muchos no están entendiendo, no están comprendiendo lo que está pasando a nivel del espíritu. Y tenemos que pedir a Dios revelación. Señor, ¿qué nos quieres enseñar con todo esto? ¿Qué nos quieres enseñar, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos. Hay muchas personas que no entienden todavía lo que significa nacer de nuevo, lo que significa ser salvado de lo que viene. Hay muchos que no saben lo que significa nacer otra vez. Pero es necesario entender que tenemos libertad para escoger. Lo dije al principio. Tú y yo tenemos libertad. Podemos escoger la gracia o podemos escoger las obras de la carne o la ley. Podemos escoger. Pero frustramos la gracia de Dios cuando anulamos la función de la gracia, cuando resistimos el poder de la gracia o cuando olvidamos la gracia futura del Señor. Te quiero preguntar esta mañana, ¿están los efectos de la gracia de Dios siendo frustrados en tu vida o están siendo cumplidos en tu vida? Si están siendo cumplidos, siga adelante. No te voy a felicitar porque es obra de Dios. Pero si están siendo frustrados, arrepiéntete y vuelve al lugar del primer amor. Te quiero preguntar, quizás has escuchado cantar, no sé si podremos cantarla, Sublime Gracia. No sé si están los músicos listos para cantar Sublime Gracia. Y Sublime Gracia tiene un párrafo que dice: sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas ahora veo. Fui y estaba perdido, pero Él me amó y me encontró. Esa es su gracia. Esa es la gracia del Señor. Amén. Lo que necesitas saber, mientras vienen los músicos, es que tus pecados han sido resueltos. La culpa, la contaminación, el hábito, el castigo de tus pecados han sido quitados. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por nosotros mismos. Porque por gracia sois salvos a través de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. Es Dios el que ha intervenido en tu vida. Es Dios el que intervino en mi vida, dándome su gracia, dándome su salvación. Aleluya. ¿Y lo hizo para qué? Y lo hizo para que nadie se gloríe, no por obras. Si no nos podíamos gloriar y podíamos decir: oh, yo lo he hecho, yo me merezco más. Yo merezco más que el hermano, yo merezco más que este otro. Y eso lo ha hecho Dios para que entendamos que no nos merece. No podemos hablar así. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora ha sido gratuitamente justificado por su gracia. La pregunta es: ¿estás confiando en Él o continúas confiando en ti, en tus buenas obras? Nada de eso te va a salvar.
De hecho, confiando en cualquiera de esas cosas, frustrarás la gracia de Dios. Cuando tú confías en ti mismo, cuando tú confías en lo que puede hacer, cuando tú confías en tu inteligencia, cuando tú confías en tus dones, cuando tú confías en tus capacidades, cuando tú confías en tus talentos, estás frustrando la gracia de Dios en tu vida. La estás frustrando. Has sido liberado del dominio del pecado. Pero solamente podemos hacer una cosa, y es darle gracias al Señor. Decirle gracias, papá. Gracias, Padre. Vamos a cantar. ¿Podemos cantar Sublime Gracia? Vamos a intentarlo. Ponte de pie esta mañana. Vamos a cantar este canto tan hermoso. Es un clásico. A mí me gustan los clásicos, pero es un canto que expresa lo que realmente Dios hizo en nuestras vidas. Su gracia nos alcanzó, su gracia nos sostuvo. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús.